Muy bien. Feliz sábado, niños. Vamos a esperar a los demás que vienen llegando. Por ahí no se me queda ninguno. Muy bien. Ahora sí, ha llegado nuestro momento infantil. Ahora, feliz sábado. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, niños. Muy bien. En la mañana de hoy, la historia nos hace... Yo quiero preguntarles, ¿hay alguna historia que ustedes recuerden de algún barco y alguna tormenta en el mar? ¿Cuál? El barco de Noé. ¿Cuál otro? El de la Biblia. Muy bien. Noé, muy bien. ¿Alguna otra historia que tenga que ver con mares y barcos? Jonás. Jonás también nos recuerda otra tormenta. Y también me acuerdo de una que habla de Jesús cuando estaba durmiendo y hubo una gran tormenta y sus amigos lo quisieron despertar. ¿Saben algo? Algo muy parecido le ocurrió a Elena. ¿Saben quién es Elena, no? Elena G. de White, quien hemos estado hablando durante sábados anteriores. A Elena cierta vez, ¿quiénes se han montado en un barco o una lancha? O en algo que flote. Sí, ¿verdad? En algunas ocasiones. A Elena la invitaron a predicar a otro lugar y había que ir en barco. Así que ella fue con sus amigos y todo iba muy bien. Hasta que, adivinen qué, empezó a ponerse una nubecita por acá, una nubecita por allá y de repente comenzó a llover mucho y entonces no solo eso, empezó a entrar agua en el barco y el barco se estaba llenando de agua, así que los amigos de Elena decidieron, ahí están los amigos de Elena, empezaron a sacar el agua y sacaban el agua porque la tormenta era muy fuerte. Por allá, sí, por allá también. ¿Saben algo? Todos estaban muy preocupados hasta que Elena decidió colocar la tormenta en manos del único que la podía calmar. ¿Quién creen ustedes que sea ese? Dios. Así que Elena decidió junto con sus amigos orar a Dios para que calmara esa gran tormenta. Y muy pronto la tormenta desapareció. ¿Saben algo, muchachos? Nuestra cita bíblica de hoy nos recuerda que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él ha prometido estar a nuestro lado y acompañarnos y protegernos. ¿Ustedes están seguros que Dios nos cuida en cada momento? Aún en medio de la tormenta y aún cuando los truenos son muy fuertes. Yo también estoy seguro de eso. Así que cada vez que haya una lluvia o una tormenta, recuerden que Jesús está ahí para protegernos, ¿sí? Ahora vamos a colocarnos de pie y vamos a agradecer a Dios por su cuidado y su amor. Oremos. Querido Jesús, que estás en el cielo, gracias te damos porque tú nos cuidas en medio de la tormenta. Gracias, Señor, porque tú nos proteges cuando más lo necesitamos y porque has prometido acompañarnos en cada momento de nuestras vidas. Bendícenos y acompáñanos siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis niños, pueden ir a sentarse. Juntos. La narración bíblica ha ilustrado a través de la historia humana la manera más sencilla de cómo Dios salva y redime al hombre caído. El plan de salvación es el punto central de todo el desenlace escritural de la Biblia. ¿Qué pasaría en la humanidad si no existiera un plan de salvación? Oramos. Bendito Dios, no podemos abrir, oh Señor, este canon bíblico
un libro sobrenatural, sin antes haber pedido la dirección de tu Santo Espíritu. En esta hora, Señor, queremos que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro sentido y podamos entender, oh Señor, de la manera perfecta cómo te has manifestado en favor nuestro. Ayúdanos, interviene, oh Señor, de manera directa en nuestros pensamientos. Y si hay algún tipo de pensamiento que algún hermano o amigo está acariciando en estos momentos, que no nos uno, Señor, al trono de tu gracia, tú lo puedas reprender. Y que en estos cortos minutos, Señor, que tú nos regalas al meditar tu palabra, podamos sentir, oh Señor, que tú nos hablas y tu palabra pueda ser un bálsamo de salvación a nuestras vidas. Venimos, oh Señor, con un único objetivo, y es de renovar nuestro pacto que un día hicimos contigo. Ayúdanos y que la persona de tu Santo Espíritu se pueda manifestar de manera corporal y personal en cada uno de nuestros hermanos acá presentes. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, mis hermanos, feliz sábado para todos. Para este servidor es un gusto y un privilegio grandemente estar con ustedes, entre ustedes, compartiendo grandes lecciones que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Abimael González Oviedo, un servidor de esta causa. Estaremos con ustedes todo lo que resta de año, compartiendo, aprendiendo y sirviendo con amor a esta amada iglesia. Así que queremos extenderle una fraternal bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a nuestros amigos que nos acompañan, nos honran con su presencia. Sean todos invitados y bienvenidos. Muy bien, el tema de esta tarde, de esta mañana se titula Reconciliación a través de la purificación. Es un tema bastante interesante y vamos a entender hoy en día cuán importante es para nosotros el estudio del santuario. El punto focal, familia, de todo el desenlace de las Sagradas Escrituras se enfoca en un solo punto y es el plan de salvación. Los teólogos, los arqueólogos, los eruditos del canon bíblico han tratado de ilustrar de una manera compleja el plan de salvación. Pero hoy nos enteraremos o reforzaremos cuán sencillo y simple es el plan de salvación que el Señor ha diseñado desde la eternidad y para la eternidad. Me gustaría, vamos a pasarla. Muy bien. Vamos, siguiente. Ok, gracias. Como podemos ver allí y notar, para mí siempre me gusta partir desde el jardín del Edén, porque el jardín del Edén fue la primera institución que el Señor plantó como un ente educacional. A través de la creación, el ser humano podía contemplar la perfecta armonía, el perfecto carácter de Dios. En la creación podemos encontrar belleza, simetría, una sorprendente obra bastante calculada. Pero tristemente vino un intruso, el pecado. El pecado, familia, es todo lo contrario al carácter de Dios. Si nosotros estudiamos el texto bíblico más triste que relata esta historia es Génesis capítulo 3. Y los eruditos han considerado que el pecado no fue invitado a la creación del Señor. Así que cuando el pecado se introduce no solo en la mentalidad del ser humano, sino también en el ADN, comenzaron a haber cambios. Todo el sentido holístico del ser humano recibió cambio. Su parte social, física, mental, espiritual, recibieron cambios. Así que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21, un Dios y un Padre preocupado por el bienestar de su creación. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Encontramos allí el primer sacrificio realizado por Dios. Vemos en esa escena cómo el Señor coloca a ruedo el plan de salvación. Cómo el Señor toma su plan A, que apunta directamente a rescatar a la raza humana que había caído. Vamos a pasar a la siguiente. Adán y Eva estuvieron como criminales delante de su Dios, esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión. Pero antes de que oyeran de los espinos y los cardos,
el dolor y la angustia que sufrirían, inspirarlos con esperanza. Aunque debían sufrir por el poder de su adversario, podían mirar hacia adelante a la victoria final. Así que Adán y Eva estuvieron conscientes cuál iba a ser su paga. En el relato, familia, de Génesis capítulo 3 encontramos a un Dios justo. Encontramos a un Dios que no perdona el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado no se perdona. El pecado se paga. Y para nosotros cubrir las demandas del pecado tuvo que haber muerte. Y el Señor, pues, fue el ocasionante de la primera muerte en el jardín del Edén. Hay una pregunta bastante interesante que debemos hacernos y es: ¿cuándo comenzó la elaboración del plan de redención? Muchos han llegado a la conclusión de que el plan de salvación se elaboró al momento que Adán y Eva cayeron. Muchos han llegado a la conclusión de que el Señor, bueno, tuvo que sacar sus estrategias de redención. Pero las Escrituras me dicen que el plan de salvación comenzó desde antes de la eternidad. Desde antes de la fundación del cielo, de todo lo que existe, Jesucristo fue crucificado en la eternidad. Así que el plan de salvación fue elaborado antes que existiese todo lo que ahora, hoy en día, es creado. Pero ¿saben algo? Me llama la atención de que el Señor tiene una dimensión social. El Señor tiene la capacidad y la necesidad de relacionarse. Por eso es que Dios quiere morar en medio de su pueblo. Dios quiere morar en medio de la multitud, porque Él se sacia en relacionarse con aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Él. Pero hay un problema. Dios no puede morar donde hay iniquidad. Dios no puede morar donde hay pecado. Dios no puede morar donde hay transgresión. ¿Cómo hacemos ahora? El Señor se preguntó. ¿Cómo yo puedo morar en medio de mi pueblo, donde hay tantas desgracias, tanto dolor, tantas vicisitudes? ¿Cómo puedo morar en un pueblo que ha transgredido mi ley? Vemos sin fines de escena a través de la historia cómo el Señor, una u otra manera, pudo manifestar su gloria y su carácter a través de ritos. Lo más interesante de todo esto es que el Señor, hermano Carlos, le dio instrucciones claras a Adán y Eva, que a partir de ese momento el sustituto de ellos iba a ser un animal inocente, sin culpa. Y cada vez que pecasen, transfiriesen su pecado al animal y él muriera en su lugar. Yo me imagino aquella escena trágica cuando Caín y Abel le preguntaron cuál era el significado del cordero. Yo me imagino que Adán, decepcionado, frustrado, pero lleno de esperanza, le explica detalladamente que ese cordero está muriendo en mi lugar. Que a causa de mi error, a causa de mi transgresión al carácter de Dios, tiene que morir un animal inocente. Así que el Señor, Adán, enseñó correctamente a Caín y Abel, pero todos conocemos la historia. Caín se levantó y se opuso en contra del mandato de Dios, diferente a Abel, que aceptó el sacrificio expiatorio de ese cordero inmolado que representaba al mismo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que a través de métodos, a través de símbolos, a través de figuras, el Señor a través de la historia pudo manifestarse de una manera personal con su pueblo. Encontramos en Éxodo capítulo 12, familia, la institución de la primera Pascua, y encontramos el significado solemne de lo que representaría la celebración de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel celebrase la Pascua, iba a ser un conmemoral que les recordaría cómo es que Dios rescata al hombre de la esclavitud egipcia, de la esclavitud del pecado. Pero ahora el Señor quiere morar en medio de su pueblo. ¿Cómo hacemos? Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9 nos indica los parámetros, la arqueología, la arquitectura que el Señor tuvo que realizar para morar en su pueblo. Y dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre,
así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así que el Señor decide morar en su pueblo, pero no iba a morar en cualquier cosa. Y le dice, bueno, Moisés, necesitamos construir un santuario, pero no va a ser cualquier santuario. Yo te voy a dar la simetría, te voy a dar las indicaciones. Lo primero que quiero es que el pueblo participe de la construcción del santuario y que de manera voluntaria puedan traer lo mejor de sus ofrendas y puedan darlos para poder construir el tabernáculo donde yo moraré en medio de mi pueblo. Ese tabernáculo tenía, o ese santuario tenía 4 partes o 4 divisiones. Quizás algunos amigos no se imaginan. A continuación nos vamos a imaginar, vamos a tratar de imaginarnos cómo era ese santuario. Pero me gustaría hacer una pregunta y suena de la siguiente manera. ¿Cuál era el propósito principal por el cual se debía construir un santuario? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué el Señor se empeñó en construir un santuario? En primer lugar, familia, era necesario construir un santuario. Siguiente. Porque Dios quiere revelar su gloria, la cual describe su carácter. Dios a través del santuario quería manifestarse, quería darse a conocer, para que el pueblo no desconociera el Dios al cual le sirve. El santuario iba a ser una maqueta que permitiría entender cuál es el carácter de Dios. Pero me llama la atención, familia, y esta semana me impactó este texto bíblico más de las veces anteriores, y es Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 17. El Señor quería mostrarse, el Señor quería dar un concepto de lo que era su carácter, pero en el estudio del santuario me encontré con Deuteronomio capítulo 20. El Señor le dice al pueblo, es momento de alistarnos, porque Canaán será nuestra. La tierra que les prometí, Abraham, a Jacob, será de ustedes. Así que miren lo que vamos a hacer. Y el Señor le da leyes para la guerra. Cómo iban a elaborar, qué iban a hacer, cómo iban a desarrollar ese conflicto bélico en contra de aquellos que tenían la tierra prometida. Pero una de las leyes que me llamó la atención fue la que se encuentra precisamente en el versículo 16, versículo 17. Y dice así, pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarán con vida. El Dios de amor, el Dios de compasión, dice, esta tierra que te doy por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Interesante, ¿no? Sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, porque Jehová tu Dios te ha mandado. No es cualquier cosa. Ninguna persona dejarás con vida. ¡Wow! Dios quiere revelar su carácter. Dios quiere mostrarse tal y cual. Pero cuando estudiamos el texto bíblico, Deuteronomio capítulo 20, versículo 16 al 17, me indica de que Dios se sacia por ver gente muerta. Si tú no me sirves, te tengo que matar. Si tú no me obedeces, te tengo que aniquilar. Un Dios sanguinario, un Dios que gana todo a la fuerza, un Dios que hay que obedecerle sí, porque es un Dios tirano y es un Dios que no acepta un no como respuesta. Ninguna persona dejarás con vida, porque esta tierra que vas a conquistar será tuya, porque lo he prometido. ¡Wow! Es un Dios tirano. Y ahora yo me pregunto, ¿ese es el carácter que Dios quiere revelar a través del santuario? ¿Ese es el Dios que Él mismo quiere que lo conozcan? Un Dios que no se compadece siquiera por los niños, porque el texto me indica que desde los niños hasta los adultos
serían erradicados por la espada de los hebreos. Siguiente. Hay una pregunta. Un Dios que destruye y se sacia en la venganza. ¿Ese es el Dios que queremos conocer? ¿Ese es el Dios al cual nosotros le rendimos tributos? ¿Es un Dios que cada vez que se enoja y se molesta va a destruir con su ira todo lo que esté a su alcance? Me gustaría presentarles una imagen, y esta imagen nos va a ilustrar para entender el carácter de Dios. Siguiente. Recordemos entonces que Dios es justicia. El Señor destruye todo lo que es pecado. El Señor destruye todo lo que es alimentado en la raíz del pecado, porque el Señor es santo. Pero ¿saben algo? El Señor también es misericordia. Usted se preguntará, ¿por qué la balanza? ¿Será que el carácter de Dios varía? ¿Tiene inclinaciones? No. Dios obra justamente, pero también con misericordia. ¿Cómo es eso que los cananeos iban a ser erradicados completamente? ¿Saben? Si ustedes buscan más adelante, o más atrás, perdón, el Señor les da unas indicaciones. Mira, van a conquistar aquellas tierras, pero aquellas naciones que se rindan y levanten su señal de sumisión, pues ustedes los van a tomar como esclavos. Pero a los cananeos los van a destruir. ¿Saben por qué? Porque anteriormente Abraham y los grandes patriarcas fueron un testimonio para esas naciones. A través de Abraham el Señor pudo mostrarles la misericordia del Dios eterno, pero los cananeos se rehusaron a aceptar los parámetros de Dios. Los cananeos se resistieron a la voluntad de Dios, por lo tanto era momento de que la justicia obrara. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le gusta que el pecado quede ni raíz ni ramos. Vamos a pasarla. La destrucción de las naciones en Canaán no fue un acto precipitado de venganza, sino que fue el resultado final de un Dios misericordioso y paciente que les dio todas las oportunidades para que cambiaran su conducta, pero rehusaron a no aceptar. Y el Señor tuvo que manifestar su justicia. La justicia de Dios nos prueba el porqué el diluvio. La justicia de Dios nos prueba el porqué Sodoma y Gomorra fue destruida. Pero la misericordia de Dios nos muestra por qué Rahab quedó con vida. Y en estos momentos la misericordia de Dios me muestra el por qué usted y yo estamos aquí. La misericordia de Dios me muestra el por qué el Hijo de Dios tuvo que encarnarse para morir en sustituto nuestro. La misericordia de Dios me muestra el por qué nosotros participamos del plan de salvación. El Señor a través del santuario quería manifestar lo siguiente: quería reconciliarse con su pueblo. A su vez, a través del santuario, el Señor quería acampar en medio del campamento de los pecadores. Pero sobre todo, a través del santuario, el Señor quería purificar y mostrarle al ser humano cómo es que Dios salva al pecador. Mi pregunta sería, ¿qué se encontraba en el tabernáculo de reunión? Me gustaría... Clic. Vamos, siguiente. Me gustaría que mirásemos a la pantalla y damos gracias al Señor por la inteligencia artificial. ¿Qué se encontraba en el tabernáculo? Vamos a darle play. El santuario tenía 4 partes. Tenía el campamento donde se encontraban los pecadores, donde se encontraban aquellas personas que necesitaban de salvación. No, atrás. Atrás. Mueve el clic. Adelante. Ahí está un video plasmado. Ahí en la lámina. Ese, ¿ok? Tenemos entonces el santuario. 4 partes.
el campamento donde se encontraban las personas que necesitaban de salvación. En el campamento se encontraban aquellas personas que necesitaban redención. Pero al pasar dentro del santuario, en la parte externa, que tenía linderos, tenemos el atrio. En el atrio se encontraban dos muebles bastante interesantes. Era el altar del holocausto, donde en el altar del holocausto continuamente el sacerdote debía sacrificar un animal en sustituto al pecador que había transferido. Y ese animal, era quemado mañana y tarde durante todo el año. Mañana y tarde el sacerdote debía matar, sacrificar a un cordero. Tenemos el lavacro, que el lavacro funcionaba para purificar al sacerdote que debía entrar a una de las partes más íntimas del santuario, que era el lugar santo. Si no se purificaba con el agua, no podía tener acceso. Dentro de la parte más interna habían 3 muebles. Tenemos el pan de la proposición, que representaba a Cristo Jesús como el pan de vida eterna. Tenemos el alumbrado, que tenía 7 brazos, que representaba la unción del Espíritu Santo y la presencia de Dios en medio del santuario. Tenemos la parte más lejana, el altar del incienso. Ya vamos a explicar algo un poco más de esto. El incienso representaba la intersección del sacerdote con Dios. Y en la parte más interna tenemos, colócala en pausa, no hablo muy rápido. Tenemos el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un solo mueble, que era el arca del pacto. Dentro del arca del pacto habían 3 elementos. El maná escondido, que representaba la providencia divina, cómo es que Dios sustenta en medio del desierto a su pueblo. Tenemos la tabla de los 10 mandamientos y la vara de Aarón, que representaba la manera milagrosa de cómo Dios guía a su pueblo. En el altar del incienso, diariamente y constantemente el sacerdote debía quemar incienso como una intersección continua y diaria en favor del pueblo. Pero a su vez, el sacerdote, para añadirle un elemento más interesante, el sacerdote agarraba la ceniza del altar del holocausto y las llenaba allí para darle más potencia a la intersección. No es solo oración, también se necesita en esa oración un sustituto que haya muerto y nos justifique. Pero en el lugar santísimo no se entraba todos los días. En el lugar santo, en el atrio, en el lugar santo, constantemente, diariamente, continuamente, el sacerdote o los sacerdotes debían ministrar, debían certificar que el alumbrado estaba, los panes, era pan fresco. Por eso es que si usted lee un texto bíblico el sábado, no le va a servir para el domingo, porque es pan recalentado. El sacerdote estaba pendiente de que el pan fuese fresco. Pero en el lugar santísimo se entraba una sola vez al año, donde el sumo sacerdote debía limpiar los pecados que habían transferido el pueblo de Israel. Esto tiene otras explicaciones, cómo era el asunto de la contaminación legal, ilegal. Podemos profundizar en otra oportunidad, pero lo que me gustaría ahondar un poco con ustedes en los minutos que nos quedan es qué se hacía en el lugar santísimo, o cuando llegaba el momento de interceder o entrar en la parte más íntima del santuario. Vamos a pasarla. Muy bien, el gran día de juicio en el campamento hebreo. Una vez al año había un día de expiación y de purificación en el santuario. ¿Cuándo era eso? Pero para saber cuándo era eso necesitamos saber qué nos indicaba o qué señal indicaba que estaba por iniciar el juicio en el campamento. ¿Qué indicaba que el día del juicio estaba por comenzar? El Yom Kippur. Cuando sonaba el shofar,
el pueblo se alarmaba y entendía que el juicio había llegado en medio del pueblo. Este shofar sonaba el 1 del mes séptimo, o sea, mañana. 1 de octubre sonaba el shofar. Y ese shofar indicaba que a partir de ese momento iniciarían 9 días de preparación, porque el día 10º sería el gran día de expiación. El pueblo se alarmaba, el pueblo hacía arreglos. Si quieres, súbelo un momento. El pueblo hacía arreglos para que cuando llegara el día 10º estuvieran en reglas con Dios. El Señor previene, el Señor avisa cuando va a traer juicio. Porque el Señor es un Dios justo, pero a la vez es un Dios misericordioso. 9 días de gracia, 9 días que le brindarían oportunidad a todo el campamento para que confesara su pecado. 9 días donde el pueblo de Israel debía organizar con diligencia su vida, porque venía el gran día de juicio. El sumo sacerdote entraría al lugar santísimo y vendría la consumación final. Todo ese desenlace litúrgico diariamente y constantemente llegaría a su fin, porque iniciaría la expiación, la eliminación final. Cuando hay una cena del Señor, en la iglesia se avisan. El Señor siempre nos da tiempo de gracia. Lo hizo con los cananeos, les dio tiempo de gracia. Lo hizo con Sodoma y Gomorra, le dio tiempo de gracia. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. Porque no es un Dios que se complace en la venganza. Es un Dios de muchas oportunidades. Ahora, me llama la atención, siguiente, que en ese momento se sacrificaban o había una liturgia que indicaba sacrificio, pero era un sacrificio general. Allí, para resumir, para no dar muchos detalles, se daba suerte en 2 machos cabríos, uno en favor o uno el macho cabrío que representaba a Jesucristo y el macho cabrío que representaba o que era de Azazel. Se echaba la suerte y el que caía en Jehová era sacrificado como un sacrificio de expiación. Pero el que quedaba vivo tenía una función. ¿Cuál era el papel del chivo emisario? Muchos han malinterpretado de que ambos representan a Jesucristo, de que ambos limpian el pecado, pero no. ¿Cuál era la función del chivo emisario? Aquel que incluso se le transfería el pecado del pecador, aquel que incluso se le imponía la mano y se le transfería las culpas, las condenas. Pero ¿será que este chivo perdonaba pecado? ¿Será que este chivo también limpiaba la iniquidad del pueblo de Israel? Pero el chivo que dejaban vivo no era un sacrificio hecho a Azazel, aunque pertenecía a Azazel, aunque representaba aquel que en su totalidad estaba apartado de Dios. Era más bien un chivo de carga que servía de camión de basura en un ritual de reconciliación no sacrificial que indicaba eliminación. Mientras que el macho cabrío que representaba o era de Dios, de Jehová, representaba o hacía expiación, purificación. Mientras que el macho cabrío, familia, era simplemente un sentido de eliminación. El macho cabrío era desterrado a tierras lejanas, a morirse sin ser sacrificado. ¿Saben? En el macho cabrío que quedaba vivo, nosotros vemos la indicación de Dios, y es que Dios es un Dios justo. El macho cabrío representaba al culpable de todas nuestras penurias. El chivo emisario representaba al transgresor de los transgresores. El chivo emisario representaba al responsable de que el pecado se introdujera
en la relación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, su condena era ser desterrado en el desierto, en tierras lejanas. El chivo emisario representaba a Satanás cargando la culpabilidad del ser humano, pero no como perdonador, sino como causante del dolor y el sufrimiento de la raza humana. Pero ¿saben algo? Ese chivo emisario se moría en el desierto sin ser sacrificado. Pero hay una palabra hebrea que me gustaría que ustedes se la llevaran a sus casas. Vamos a pasarla. Y es esta: Nazán o Nachán Agón. Nachán Agón, familia, representa el estado de carga de cada ser humano. Cada ser humano somos responsables de cargar nuestra iniquidad. Pero esta palabra me indica que al momento de la expiación que se hacía el 10 de octubre, si nosotros en el momento de la reconciliación y de la confesión no se arrepintiera el pecador, toda esa carga regresaría a sus hombros. Y cuando el sumo sacerdote saliera y dijera consumado es, aquella persona que no se haya arrepentido de su pecado era aniquilado inmediatamente, porque Dios es un Dios justo. Nachán Agón nos presenta que el pecado puede regresarse a nuestra conciencia y ser aniquilado. Pero ¿saben algo? Dios quiere morar en medio de su pueblo. Pero ¿cómo lo hace? Si el campamento está lleno de pecadores, el campamento está lleno de fornicarios, el campamento está lleno de personas totalmente inclinadas al mal. Vamos a pasarla. Dios quiere morar en medio de su pueblo, pero ahora no es con un santuario hecho de mano de hombre. Vamos a pasarla. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y el Verbo tomó condición humana y vino a pasearse en medio del campamento de los pecadores. Jesucristo tomó nuestra condición, pero sin pecado, y vino con su carpa a acampar en medio nuestro. ¿Saben algo? Pero no es solo eso. Jesucristo tuvo un ministerio calculado. Jesucristo tuvo una línea de tiempo transitoria, y esa línea de tiempo se culminaba en el evento más grandioso jamás visto, que dividió a la historia un antes y un después. Y Hebreos capítulo 9 versículo 12 me indica de que sin derramamiento de sangre no hay purificación. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, murió y experimentó una muerte vicaria. Tomó nuestro lugar y derramó su valiosa sangre para que usted y yo estemos aquí. Jesucristo está morando en nuestro campamento. Y hoy, familia, un día antes de que el shofar en Israel sea anunciado, hoy la iglesia del Señor es invitada a una santa convocatoria. Hoy, familia, es un día especial, porque no solo porque estamos cerrando un trimestre y abriendo otro, sino que hoy el Señor hará expiación en medio del campamento. Y cada uno de nosotros vamos a ser partícipe. Hoy seremos revestidos nuevamente con las pieles del Cordero. Hoy participaremos de ese juicio expiatorio. Hoy será el día conmemorable en nuestras vidas, porque hoy renovaremos nuestro pacto con el Señor. El 30 de marzo del año 1999 ocurrió un milagro de vida, un milagro que todo el mundo se sorprendió. ¿Saben por qué? Porque nació Daniel Hinojosa. El 20 de mayo del año, se los revelo luego, hubo un milagro también. Nació Carmen Subero. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son ellas?
Son amigos que hoy sellarán su pacto a través de las aguas bautismales. Hoy, Elena, que las conocimos esta semana en un grupo pequeño que no es tan pequeño, Elena y Daniela hoy determinan, familia, dejar de pertenecer al campamento de aquellos que están perdidos. Daniela y Elena hoy determinan serle fiel al Cordero. Por eso en esta hora, familia, queremos hacer una invitación especial a Daniela y Elena para que pasen al frente. Ella de manera pública se les tomará los votos bautismal, porque hoy ellas rechazan al mundo y deciden acampar al lado de Jesucristo. Hermana Elena, Daniela, una joven que todavía le queda años por vivir, decide en su juventud entregar su vida a Cristo Jesús. Queremos en esta hora invitar a nuestro primer anciano, el hermano Carlos Bastida. Él le tomará los votos bautismal para luego proceder a la ceremonia bautismal. Bueno, en este momento nosotros vamos a tomar el voto alternativo, que es un compendio de los 12 puntos que normalmente tenemos en el voto bautismal, y ellas, cuando le hagamos cada una de las preguntas, en señal de aceptación, van a levantar su mano derecha. Y nosotros, ¿verdad?, como la iglesia de San Román, la vamos a acompañar con un amén, ¿cierto? Así que vamos a comenzar. ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir en una relación salvadora con Él? Amén. ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia, tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y promete, por la gracia de Dios, vivir en armonía con dichas enseñanzas? Amén. ¿Desea usted ser bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, de sus diezmos y de sus ofrendas y de una vida de servicio? Amén. Gracias. Gracias, hermano Carlos. Muy bien, públicamente ellos se comprometen a ser parte de este ejército con una decisión basada en las Escrituras. Invitamos a Daniela y a Elena para que puedan pasar a cambiarse. Alguna diaconisa que la vaya a acompañar, mientras vamos a tener una oración. Si quieren. Bueno, antes de orar queremos dar algunas indicaciones. Hoy tendremos dos ceremonias, la bautismal, y participaremos de la Cena del Señor. Después del bautismo pasaremos a participar lo que va a ser el rito de humildad, ¿ok? Vamos a aprovechar que estaremos allí en la pila bautismal cerca y allí mismo estaremos participando del rito de humildad. Luego que terminaremos allí, proseguiremos con la ceremonia de la participación de los emblemas, ¿ok? Al orar, después que terminemos la oración, les invitamos a todos que puedan bajar allá a la piscina y puedan ser testigos oculares del milagro que solo ocurre en el pueblo de Dios. Les invito a colocarnos de pie para tener una oración de consagración, para que el Señor nos ayude cada día a avanzar y que hoy podamos confesar nuestros pecados y de esa manera poder quedar limpio, y en este nuevo mes que inicia, poder iniciar con una nueva hoja en blanco, y que cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, podamos escribir una bonita historia en esa hoja. Bendito Dios, he aquí, oh Señor, el ejército poderoso de la iglesia de San Román, que colocándose en pie, oh Señor, deciden hoy que Jesucristo pueda acampar en sus corazones. Querido Dios, hemos arrastrado luchas
Hemos arrastrado, Señor, pecados. Quizás en esta hora, Señor, el sermón le habló a un hermano que todavía está acariciando un pecado. Queremos que en esta hora, Señor, corporalmente, espiritualmente, tu sangre, oh Padre, pueda limpiar nuestros corazones y nuestras mentes. Anhelamos, oh Señor, incansablemente que día a día nos puedas revestir con las pieles del Cordero. Hoy, oh Señor, es una santa convocatoria donde en el cielo se está tocando la trompeta de victoria, porque tú has preservado nuestras vidas hasta este momento. Y hoy, oh Señor, queremos reconciliarnos y purificarnos contigo. Queremos pedir por Daniela y Elena, que formarán parte de este maravilloso ejército. Bendice sus vidas y que ellas, oh Señor, al morir en las aguas bautismal, pues puedan sepultar una historia pasada y puedan recibir, oh Señor, el Espíritu Santo en su vida y el perdón de sus pecados. Ayúdanos cada día a tomar de la mano a Cristo Jesús. No podemos solos, Señor. Somos seres humanos falibles, pero hoy, oh Señor, nos volvemos indestructibles porque Cristo Jesús nos reviste con sus méritos. Danos de tu paz y danos de tu amor. En los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermano, que el Señor me les bendiga grandemente.